Entonces vamos a comenzar la clase. Igual es un registro más para mí, así que no es tan importante. Que ustedes pueden comentar, hablar, no pasa nada, todo bien. Estamos en una clase normal, no sean tímidos porque esto no va a salir, nadie lo va a ver realmente. ¿Quién se va a quedar viendo? Entonces, los temas de hoy son el análisis versus síntesis. Ese es el concepto fundamental que vamos a conversar hoy día. Y vamos a hablar también de la complejidad en el estudio del conocimiento. Entonces, no sé si se recuerdan que la clase pasada o antes pasada hablamos sobre la filosofía analítica y la filosofía continental. ¿Se acuerdan de eso? Sí. ¿Alguien lo recuerda? ¿Me podría recordar, Benjamín, un momento? Analítico versus... Sí. De lo que te acuerdas. Analítico, o alguien más quiera comentar. En realidad es bastante simple si uno sigue las palabras. ¿Qué es analítico? Viene de una palabra que sería analizar, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la idea de analizar? ¿Qué es lo que uno hace cuando uno analiza algo? Rompen partecitas. ¿Cómo? Rompen en partecitas. Lo rompe en partecitas, claro. Y va viendo las partecitas para luego, a partir de lo que entiende de las partecitas, hacer una explicación del total. Entonces, justamente esa es la noción de la síntesis, que es cuando yo analizo un problema, lo descompongo en partes. Entonces digo, tomo P, por así decirlo, y es muy interesante porque yo puedo descomponer P de muchas maneras. Esto es una figura, voy a descomponer la forma de P. Entonces, por ejemplo, yo lo puedo hacer así y así, por ejemplo. Y analizo esto, y voy a estar entendiendo P. Quizás no es la mejor descomposición. Quizás lo puedo analizar, no sé, pues de esta manera. Otra descomposición. ¿Lo ven? Esto, que son las formas que hacen a P. Entonces, con esto es simplemente una, digamos, una metáfora o una analogía, en realidad, una analogía, analógicamente, para que ustedes vean que esto se puede descomponer de muchas maneras. Y luego, acá yo tengo que decir, esto va aquí, y esto va aquí más o menos, y eso me va a dar P, ¿no es cierto? Mientras que acá tengo que poner esto acá, y esto ahí. Y también me va a dar a P. Si lo pongo así, tuc, tuc. Y acá igual, tuc, tuc. Entonces, descomposición y luego reconstitución. Esa es la idea siempre de analizar para poder después sintetizar un concepto. Entonces, hagamos un ejemplo, a ver si es que surge algo interesante para hacer un ejemplo. Analicemos, por ejemplo, no sé si han visto muy bueno, un humorista que sale, no creo que lo hayan visto, porque está en inglés, pero es un humorista gringo que dice por qué está la crisis en Estados Unidos, y es un humorista de origen asiático. No sé si lo han visto, que dice por qué en Estados Unidos están en crisis, y empieza, bueno, la verdad es que el dólar se devaluó porque hubo un problema con el Banco Central y eso permitió que China subiera sus exportaciones, y empieza a generar un stand-up comedy, y el tipo empieza a generar toda una explicación así, pero súper detallada, que se mete con la política, se mete con lo geopolítico, con lo militar, con la educación, con el hecho de que los trabajos en Estados Unidos se volvieron muy caros, y por lo tanto los chinos tenían más oportunidades de producir barato y mejorar su economía, lo que generó una crisis de exportación en Estados Unidos, que después hizo que las empresas se fueran a invertir para afuera, lo que sacó los capitales, lo que hizo que hubiera menos posibilidad de dar pensiones, la educación se fue para abajo, todo se fue privatizando, y dice, bueno, y ahora estamos en eso. Pero lamentablemente a las personas, no les interesa saber a ese nivel las cosas. Entonces prefieren decir, yo muero por mi país, yo moriría por mi país. Y el tipo le dice, no mueras por tu país, estudia por tu país, dedícate a aprender por tu país. En vez de ser un tipo, no sé si conocen el concepto de redneck, ¿lo han escuchado? Le dice, como estos redneck dicen, yo moriría por mi patria, y van con su bandera y todo. Si nadie quiere que te mueras, todos queremos que estudies y te vuelvas una persona funcional. Estudia Derecho, estudia Ingeniería, así vaya a ayudar a tu país, no queriendo morir. No, yo prefiero morir. Ese es como el concepto del stand-up comedy, que básicamente expresa, al punto que quiero llegar es que eso expresa que
el pueblo de Estados Unidos, según lo que dice el humorista, no tiene capacidad de análisis, no entiende lo que le pasa a su país. Entonces reacciona diciendo, yo moriría por mi país, amo a mi país. Es un sentimiento, ¿lo ven? Entonces analizar es como el opuesto, podría verse como el opuesto de sentir. Cuando uno siente, no está analizando, simplemente está teniendo una impresión, una opinión sobre alguna situación o lo que está pasando, mientras que cuando uno lo analiza, justamente lo hace con la capacidad racional de entender lo que vimos la semana pasada, relaciones de causa y efecto. ¿Se acuerdan? Que las proposiciones son la razón por la que ocurre esto es esta. Entonces, el análisis, yo hice una descomposición, hago una descomposición, pero además mi objetivo es establecer relaciones causa-efecto. A veces la descomposición del problema va a requerir argumentos o elementos alternativos al problema. Por ejemplo, elementos alternativos al problema. Les voy a dar un ejemplo. En este momento estoy trabajando en un proyecto que tenemos que entender. Te puedes sentar acá si quieres mejor, para que no te pase eso toda la clase. Estoy trabajando en un proyecto sobre las razones por las que se sostiene un conflicto armado en la región del lago Chad. Les voy a mostrar en el mapa el lago Chad. ¿No lo conocen? Chad Lake Basin se llama el lago. África Central. Chad está conectado, sí. Chad Lake Basin. Ahí, maps. Este lugar es, aquí lo van a ver, es un lago, pero miren, la ubicación es que es muy estratégico. Es un lugar, y estamos analizando por qué este conflicto no se resuelve. Fíjense que hay un lago ahí que está fronterizo, ahora van a aparecer los países, fronterizo con Chad, que está por acá, acá está Nigeria, ahí está, ok, ahí se ve todo. Entonces, Chad, Nigeria, Nigeria y además Camerún. Camerún también tiene territorio. ¿Lo ven? ¿Ustedes saben por qué ese lugar fronterizo, por qué está así partido? Porque todos quieren un pedazo. ¿Quiénes son todos? Los países, los gobiernos. ¿Qué países? ¿No van a hacer cuatro? No son ellos. ¿No? No, ni ¿No pasó es lo tampoco mismo? con Sudamérica. Fueron los franceses, Ah. con los portugueses, con los holandeses, cuando llegaron a invadir África, partieron África. Ellos lo partieron como una pizza. Igual que lo que pasó con Sudamérica, que dijeron, aquí vamos a poner Perú, aquí ponemos Chile, aquí ponemos Perú. Y se repartieron los conquistadores, las personas que llegaron, repartieron el territorio, pero el lago Chad, para las tribus antiguas de África, era un lugar de comercio, donde llegaban, porque ellos no vivían repartidos como está ahora. Entonces había una parte que, no sé, ahora el territorio de Níger, habían 4 tribus, entonces eso estaba partido en muchas más partes, o 5, no lo sé. Y es muy interesante porque si se fijan, antes de pasar al conflicto más allá, fíjense cómo es África, que tiene una parte que se llama Sahara, el desierto del Sahara, y después la parte África subsahara se llama. Y justo en el medio tienes ese lago. Imagínate la importancia para el comercio de todas las tribus, digamos, podríamos decir, del desierto, las árabes y todo eso que estaba conectado para el lado de Egipto, Libia, todo eso, se comercializaba para allá y para el sur, que estos tipos traían cosas del Medio Oriente, etcétera, y las traían a África, y ahí en ese lugar era donde ocurría todo el comercio. Entonces, de un momento a otro, cuando se repartieron, fíjense cómo está partido el territorio. El territorio está partido claramente así, como que se pusieron sobre un mapa y hicieron esto, ¿me entienden? No fue una partición hecha por los habitantes. Entonces, cuando se hizo esa división,
este terreno quedó justamente, estratégicamente quedó combinado para varias personas, pero quedó mayoritariamente repartido entre Chad y Camerún. Entonces eso generó problemas para las tribus que quedaron con sus territorios fuera de eso, y comenzó una guerra, básicamente una guerra por tener el agua, por el acceso al agua, por el acceso al espacio, y eso estamos hablando, no sé, por muchos cientos de años atrás, y eso generó un conflicto que se fue intensificando. Después se metieron, bueno, hay todo un tema ahí con el comercio, con el tráfico de personas, con las guerrillas, con los gobiernos corruptos que se han instalado en África, porque también no vamos a decir que toda la culpa la tiene, digamos, el occidente, sino que los mismos africanos después, las familias poderosas, para tener el poder, se aliaron con los conquistadores, y ellos después se corrompieron y formaron como dictaduras y mataron a su propia gente y mataron a gente de otros lados. Entonces es una cuestión que se ha dado por siglos y siglos, y es un conflicto que todavía está funcionando. Entonces hay una cosa que se llama la estrategia de estabilización regional, y la estrategia de estabilización regional lo que busca es unir a todos los países y a todas las políticas de los países para parar con el conflicto de una vez, porque ahora ya hay grupos armados que están amenazando el poder político que tienen esos países. A veces incluso ellos dominan, se quedan con territorio, dicen Boko Haram o estas como, digamos, ¿cómo se llama? Como que le dicen grupos terroristas, dominan ciertas regiones del territorio, es de ellos. A pesar de que están dentro de un país, ellos, si alguien llega, ellos los matan. Entonces el territorio es de ellos. ¿Y qué pasa? Que se van a las ciudades, a las villas, a robar niños, y después los entrenan y les lavan el cerebro y los convierten en asesinos. Y es un conflicto que continúa y continúa, y ahora con el cambio climático, por eso tenemos este proyecto, es porque la estrategia de estabilización regional no consideró los efectos del cambio climático en, por ejemplo, la falta de agua, que intensifica la necesidad de buscar sus medios de vivir. Entonces las familias ahora mandan a los niños a la guerrilla para que vivan, porque ellos no tienen agua para producir su propia comida. Entonces esto te cambia un poco la lógica del conflicto, y eso es lo que está de moda hoy en día en el ámbito de política internacional y conflictos, es el impacto del cambio climático. Es una de las modas académicas, digamos. Entonces ahí nos ganamos un proyecto. ¿Para qué voy a eso? Porque nosotros tenemos que analizar el conflicto. Entonces uno ve el conflicto, tú te lees los reportes y te dan todas las causas y te dicen, bueno, te establecen relaciones causa-efecto. Te dicen, están los grupos armados, están las instituciones internacionales, están los gobiernos locales, pero también hay todo un tema histórico de atrás que no está mencionado. Entonces por eso yo dejé un espacio aquí, porque tú descompones el problema que observas, esto es, descompones el problema que observas, y esto es algo que se refiere a lo vamos a hablar mucho durante el curso, que es algo empírico. Yo observo la realidad para analizarla, la observo, pero después no todo me hace sentido a partir de mi observación. Entonces yo no sé dibujar un cerebro, voy a hacerlo como un cerebro. Esto es un cerebro. Después el cerebro me permite relacionar lo observado. Después de lo que hago en mis relaciones, lo que no me cuadra, después el cerebro genera elementos o causas y elementos alternativos, y finalmente se establecen las relaciones causa-efecto como para explicar. Esta es la manera de analizar. Y cuando uno toma todas las relaciones causa-efecto para explicar cada una de las partes, viene la síntesis. Y la síntesis es tomar todas esas cosas que yo entendí por pedacitos y hago la unión. La síntesis es la integración de las partes analizadas. Y es algo un poco menos lógico, es un poco no tan fácil de hacer, tiene que ver mucho con cómo uno hace el análisis. Y me voy a detener un momento a hablar de la síntesis, porque las ciencias más modernas, y en particular la biología, es una ciencia que se ha hecho mucho análisis
pero no se ha podido hacer tan buena síntesis como análisis. En particular está el dogma central de la evolución, ¿cómo se llama? El dogma central de la biología molecular, creo, ¿sí? Que explica, ¿alguien me lo puede repetir? ADN, ARN, proteína, y de ahí empieza la vida, la reproducción, etc. Y tenemos el principio evolutivo, fitness, evolución y listo. Pero, por ejemplo, hay un tema que es bastante difícil. ¿Ustedes conocen a Michael Levin, el biólogo que está desafiando con la bioelectricidad? ¿Han escuchado de eso? Se los voy a mostrar para que veamos este pequeño video, porque ¿qué pasa? Que eso, el dogma central de la biología molecular, combinado con el paradigma evolutivo, por así decir, con la idea de selección natural y evolución de las especies, no responde ciertas preguntas centrales de la biología. Estoy moviéndome a por qué la síntesis, repito, estoy pensando en biología, análisis en biología, síntesis en biología, y por qué hay problemas con esto hoy en día. Entonces tenemos el dogma central de la biología molecular, tenemos la idea de evolución basada en selección y mutaciones, pero no explicamos cosas como el origen de la vida. Lo voy a anotar mejor para que quede. Esto, ok, pero en biología hay problemas. Pero ahora estoy haciendo una pequeña, como se dice, digresión. Me estoy saliendo un poco del contenido actual de la clase, porque esto ya es un poco más, es muy nuevo. Pero es necesario para que ustedes entiendan bien el concepto, porque como les dije al principio de la clase, al principio del curso, todo lo que están aprendiendo ustedes hoy en día, la realidad está cambiando tanto que las cosas que se enseñan en ciencias sociales, en educación, sobre todo en los temas más relacionados a lo social o a lo filosófico, ya como que tienen que cambiar. Pero todavía el programa es ver la historia y filosofía de la ciencia tradicional, pero resulta que esto, que en un curso de física hace 50 años, hace 10, 20 años, era la verdad, hoy en día está siendo cuestionado. Entonces por eso es súper importante que, como ustedes, siendo los intelectuales del mañana, entiendan estos conceptos, porque estos están a punto de cambiar. Entonces ustedes tienen que tener van a ser los creadores o van a ser testigos de cómo estas cosas van a modificarse. Entonces es como bueno que sepan lo que había antes, porque si no, digamos, no van a tener la capacidad de entender dónde están parados, de dónde viene lo que va a pasar ahora, los cambios que van a haber. Y el concepto de análisis y síntesis, de hecho, en biología no funciona muy bien. ¿Por qué? Les doy el ejemplo del origen de la vida. El origen de la vida. ¿Tú cómo puedes explicar el origen de la vida desde el paradigma del dogma central de la biología molecular? No, el dogma no te explica de dónde viene el ADN. Lo da por sentado. Tiene que existir el ADN para que exista la vida. Pero ¿de dónde, cómo evolucionó el ADN? ¿Cómo? Ahora estamos viendo evolución y según lo que dijo el profe, los últimos estudios indican que el ARN es el primero. Esa es una de las teorías, el ARN first. De hecho, esa teoría es como del año 88, 95, por ahí, que apareció una teoría del ARN. Pero, de hecho, tú tienes... ¿Cómo? Eso igual tiene problemas porque el ARN igual depende del ADN, entonces... Sí, claro. Entonces, hay toda un área de investigación de cómo emergen las biomoléculas, primero. Entonces, eso no está explicado por el dogma central, entonces se analiza, ¿no es cierto? Hicimos un análisis en biología, digamos, llegamos hasta el ADN y de ahí decimos, ok, armamos la síntesis para arriba. Pero esa síntesis le faltó más análisis, porque todavía no está explicado cómo emerge una molécula tan compleja como el ADN, o si es que las primeras formas de vida efectivamente eran basadas en ADN, porque esa es una maquinaria súper compleja. Hay algunas que se llaman, ¿cómo se llaman? Perdón, como las primeras formas de vida, que eran como una especie de membranas que tenían un metabolismo adentro, se llaman redes autocatalíticas. ¿Lo han escuchado? Autocatalytic nets, ¿no?
Bueno, ¿y conocen la teoría de la autopoiesis de Maturana? Sí. Sí, es así. Entonces Maturana propone que cuando se forma una red de procesos que se autoproduce a sí misma, por su propia ejecución se mantiene en funcionamiento, un concepto casi filosófico, es el origen de la vida. Entonces la pregunta es, ¿qué candidatos químicos podrían crear esa estructura autoproducida que tiene, ¿no es cierto? Voy a poner como un entorno, ambiente, un entorno, entran las moléculas y aquí se produce algo que genera una clausura y una automantención, ¿no es cierto? Esas son las condiciones estructurales para que algo tenga el sentido de algo vivo, ¿no es cierto? ¿Lo conocen eso más o menos? No es familiar. Entonces hay un montón de teorías para cómo pasó esto. Y hay un concepto que se llaman redes autocatalíticas, que son antes de que haya ADN, son redes de reacción de este tipo, como que sean, por ejemplo, A más C1, B más C1, y después pongámosle B más C2, me da C más C2, o D más C2, y después D más C3, me da A más C3. Por ejemplo, estos son los catalizadores que podrían ser minerales o cosas de ese tipo, y con esto yo puedo formar un loop que voy de A a B a D y de vuelta a A. Y estos son los catalizadores, y esta sería como la red autocatalítica. Todas las reacciones son catalizadas por alguna molécula y la red en su totalidad se puede reproducir. Entonces yo necesito una fuente de energía suficiente y necesito presiones o condiciones, se diría topológicas, condiciones ambientales que permitan, eviten la difusión. Eso es lo que hay que evitar, la difusión, ya sea por una membrana, porque ocurrió dentro de una esponjita, ocurrió en un droplet, en una gota de agua, puede haber pasado adentro de alguna estructura que permite evitar la difusión de manera que este metabolismo se mantenga. Y en algún momento ese metabolismo fue capaz de constituir su propia membrana. Fue evolucionando, le fueron cayendo otras moléculas o fue ocurriendo en muchos lugares al mismo tiempo y así se formó la primera forma de vida. Bueno, esa es la teoría. Y hay unas hipótesis que esto ocurrió en muy debajo de la Tierra, en hidrotermales. ¿Conocen eso? ¿Hydrothermal vents? ¿Les suenan? Yo no sé cómo se dice en español eso. Fumarolas. ¿Cómo? Fumarolas. Fumarolas hidrotermales, fumarolas bajo la Tierra, que ahí había como una mezcla de que justo llegaba energía, habían corrientes que traían ciertos minerales que permitían la autocatálisis de la que les estoy hablando, y se supone que así empezó la vida. Y en algún momento salió una célula, salió una bacteria, evolucionó la motilidad, y en ese mismo proceso fueron apareciendo las moléculas más complejas, y de repente, de alguna manera, apareció el ADN y ya de ahí la cuestión explotó. Más o menos eso es un poco la historia del origen de la vida, que no es una síntesis que se corresponda con la biología, es una síntesis que se está correspondiendo un poco con la físico-química, ¿me entienden? Que se llama bio-geo-físico-química, es una cuestión que no tiene todavía ni siquiera un nombre concreto. Entonces aquí tenemos un problema, ¿me entienden? Que la síntesis puede caer en problemas cuando uno tiene que ir más allá. Hay otra síntesis que es la que les quería mostrar acá, que es en el tema de la biología del desarrollo. Porque también yo no soy experto, ustedes probablemente saben mejor que yo sobre biología del desarrollo. Y a ver si hay alguna... pero tengo que poner bioelectricity, perdón. Esto es genial. Este es un amigo mío, tengo la fortuna de decir que soy amigo de este para mí es como Einstein de hoy en día. ¿Dónde? Esta es la charla que nos da nosotros. Mira. Esto fue un congreso que yo organicé y él lo invitamos y habló online porque en persona no lo pueden conocer. Es un tipo muy especial. Pero realmente así, no sé si lo conocen. Lo de no, tengo... Si lo... Ahí sí. ¿Cómo no? Hay un typo.
copié mal. Creo que está escrito dos veces HTTPS. Tiene razón. No, necesito que borrarlo en otro lado. Hackeando. Ya. ¿Cómo? Ya. Quiero mostrarles solo un pequeño ejemplo de esto. So, is the Ahí lo estoy presentando. microphones open? Mi inglés está... Yeah, I hear some echoes of people that Yeah, I think we have to mute. It's us. optimal control of these kind of outcomes Eso es lo que quiero in a mostrar. way that ¿No lo han visto esto? Developmental Bioelectricity. Básicamente, no, creo que hay un video corto de esto, por eso disculpen que me demore, pero si lo pongo así mejor, Developmental Bioelectricity. Resulta que este tipo cambió todo el concepto de lo que es el bioelectricity. Todo el concepto de la... aquí está, pues mira, perfecto. Imagine a future where organs, amputated limbs, or even damaged brain cells could all grow back. Imagine a future where organs, amputated and transplant list. And for the millions of people who were organs, amputated. Dice, imaginen un futuro donde los órganos se pueden como reconstruir. Imagine a future where organs, Se pueden reconstruir amputated a sí limbs, mismos. or even damaged brain cells could all Incluso grow damaged back. brain cells. Nobody would ever have to waste precious time waiting on the organ transplant list. No hay que hacer And más for the trasplantes. millions of people who rely on prosthetics, what if that wasn't their only option? No es The necesario tener possibilities of prótesis. regenerative medicine may sound like science fiction, but they may be closer to reality than you think. there are many people working on regeneration. Mucha gente que and está I trabajando en do think as a regeneración. society we're going to crack Creo this. que lo vamos That's Michael a Levin, responder. professor of biology at Tufts University. There is unbelievable medical suffering out there, and I'm talking from as a society we're going to crack this. That's Michael Levin, professor of biology at Tufts University. Imagine a future where organs, Break their limbs, and there's nothing Perdón, fundamentally dice. possible about Bueno, regrowing la cosa es after que all your- en el fondo lo que han hecho son experimentos, no creo que me va a demorar mucho en encontrarlo, y hay una, ¿cómo se llama? Lenia, planar, esa, planaria, que es una cosa así, ¿no es cierto? Que tiene su ojito aquí. Y resulta que la cuestión sabe no sé cómo llamarlo, su red genética sabe que están acá los ojos. Entonces, si tú le cortas aquí, tipo aquí, la cuestión se regenera y después queda con los ojos acá. Pero ellos aprendieron a meterle un impulso eléctrico que noquea la red genética, lo que se va a expresar en esa red, y logran que, si la cortan, logran con una probabilidad del 50% o más que la cuestión se regenere con los ojitos en el otro lado. ¿Lo has visto? No. ¿Lo han visto? Entonces, lo de la medicina regenerativa, como les digo, que tiene que ver con noquear la red genética a un nivel eléctrico, con electricidad, con campos magnéticos, cosas de ese tipo, se descubre el concepto de bioelectricidad. Entonces, todo el análisis, de vuelta, todo el análisis que se había hecho en lo que es la biología del desarrollo, lo que se logró sintetizar estaba malo o carecía de elementos porque no se había incorporado el aspecto eléctrico interno en la biología. Y eso es lo que hablamos con Michael. Bueno, yo soy, lo mío es matemática y física, con informática, y no hay una ciencia para explicar la bioelectricidad. Por supuesto que hay una física, de la biofísica, digamos, y también hay una ciencia, o digamos, un modelo de redes genéticas y todo el cuento, pero la teoría que subyace al desarrollo de los organismos como una combinación de elementos físicos y biológicos es algo que no tiene todavía sustento teórico. Entonces,
es súper interesante porque está todo por desarrollar en ese sentido, y esto es como la medicina del futuro. Entonces, esto, a lo que quiero llegar es con esto, porque estamos hablando de la complejidad del conocimiento hoy en día, es que todo el proceso de construcción del conocimiento en biología o en cualquier otro ámbito del conocimiento tiene que ver con un análisis. Uno analiza los fenómenos, hace los experimentos y todo, después sintetiza en base a lo que encuentra, pero después siempre van a haber problemas. Y eso es lo que uno tiene que tener como súper claro como científico, que es cuando uno realmente es apasionado por la ciencia, normalmente esos problemas te tienen que gustar más que no gustar. Y pasa mucho que, bueno, uno trabaja, se hace experto en algo y uno como que le pasa a muchos científicos que no quieren que su paradigma se caiga. ¿Saben lo que es paradigma? ¿Qué es paradigma? ¿Usted me puede decir cómo te llamas? ¿Tomás? Ah, Tomás, hay dos, somos tres, ya. Bueno, algún Tomás va a dar la respuesta, dale Tomás. ¿Paradigma? ¿No? Tomás, ¿y el otro? ¿Qué es un paradigma? Creo que es un modo de entender las cosas, una forma de pensar. Sí. Sí, podemos llevarlo de vuelta a los conceptos de la clase pasada, epistemología y ontología. ¿Se acuerdan? ¿Qué era ontología? ¿Alguien se acuerda de lo que es? El estudio de lo que es. Lo que es. Y la epistemología, El estudio del conocimiento. el estudio del conocimiento, lo que se puede saber, pero siempre va a estar subyacente a una decisión de qué es lo que hay, ¿no es cierto? Entonces un paradigma es básicamente un paradigma en realidad es una base epistemológica, es cómo yo interpreto lo que es. No necesario, podría yo cuestionarme también lo ontológico en un cambio de paradigma, pero normalmente no es necesario. En este caso, por ejemplo, cambiamos el paradigma, como decíamos, del dogma central de la biología y todo, para incorporar elementos biogeofísicos. Entonces no estamos cambiando la realidad física de nuestro paradigma, pero sí estamos cambiando los elementos que influencian los fenómenos biológicos, y estamos incluyendo una capa anterior al ADN, básicamente. Eso es el cambio, ¿me entienden? Cambiar el paradigma desde del ADN para arriba hasta la evolución de las biomoléculas hasta el ADN, desde más abajo. Eso sería una manera de cambiar el paradigma, y que es compatible con lo que les estaba diciendo de lo que hace Michael Levin, porque los fenómenos que hicieron que evolucionaran estas formas de vida y redes autocatalíticas hasta que hubiera un origen de la vida, esos fenómenos son químicos, son físicos y todavía no son biológicos. Son los mismos fenómenos, es el mismo campo de conocimiento que está siendo utilizado en la biología del desarrollo para comprender que el desarrollo no es todo genético. ¿Me entienden? Que está como esa idea de la expresión de que los genes tienen la mayoría y el fenotipo es como secundario. Ahora esto lo que está cambiando es que las condiciones de desarrollo influyen en el desarrollo, que eso igual es sabido, pero lo que uno puede hacer ahora es ingeniería del desarrollo, o sea, regeneración de órganos que normalmente la expresión genética de nuestras células no regenerarían, podemos hacer que regeneren. Entonces revertir el cáncer, todas estas cosas ahora son teóricamente posibles. Y se están haciendo experimentos y hay bastante dinero, por supuesto, detrás de esto. Entonces usted como biólogo, no sé, si yo fuese biólogo y tuviera la edad de usted, le echaría un ojo a eso como un futuro. Muchas posiciones para hacer doctorado, muchas becas. Así que es algo, si les interesa saber más, me pueden comentar. Yo los puedo quizás acercar a alguna persona por ahí. Entonces, esto es básicamente lo que quería cubrir en la primera parte de la clase de hoy, era la diferencia entre análisis y síntesis. Me gustaría que hiciéramos un pequeño ejercicio, pero estoy como un poco carente de imaginación. No sé si tienen algún fenómeno que les gustara analizar en este momento. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿O biológico o...? Puede ser cualquier cosa, biológico sería ideal, pero no es necesario. Que analicemos algo. ¿Tiene alguna idea? ¿No? ¿Efecto Mandela? Efecto Mandela. Ah, sí, eso, ¿quién dijo eso? Yo lo vi en un post. ¿Cuál sería el ejemplo Mandela, el efecto Mandela? Es cuando grandes, masivos grupos de gente
tienen una idea, un recuerdo de un evento del pasado, un evento histórico que nunca fue de tal forma, sino que es un recuerdo colectivo erróneo, que no se entiende por qué es de esa forma y viene de Mandela porque cuando él sale de la cárcel, una gran parte de la población mundial creía que estaba muerto, pero nunca estuvo muerto, solo estaba en la cárcel. Ya. Ese es un efecto. ¿Alguien puede analizar por qué podría pasar ese efecto? Tratemos de hacer un análisis y sintetizar el efecto Mandela. Por eso Información. Voy a borrar la pizarra para dejar hacer un análisis. por falta de información. De hecho, la respuesta para mi gusto está en esta estructura. A ver si la podemos sintetizar como algo autoproducido, que es autocatalítico. Entonces, tú dices, Rayen dijo, información falsa. ¿Qué más? ¿Qué más está pasando en el efecto Mandela? Por falta de información. Falta de información. Entonces, mejor vamos a decir información falsa o carente. ¿Qué más? La transmisión de esa información. La transmisión. ¿Cómo es la transmisión? Deficiente. ¿Cuál es el aspecto de la transmisión de la información que hace que este fenómeno ocurra? Se Es de deforma. persona a persona. Transmisión, sí. Se deforma, ¿no es cierto? Nuestra percepción de los patrones, Percepción. Se deforma, porque por ejemplo el logo del Monopoly, que también es un ejemplo del efecto Mandela, Infinito de unos coeficientes que son a sub n por coseno de n por x. En realidad hay que agregar los términos de seno también. Esa es la serie, esto se llama el teorema de Fourier. Cualquier función uno la puede escribir como una suma de los armónicos. Estos se llaman los armónicos porque son ondas perfectas y la onda, por más rara que sea, siempre se va a poder descomponer como una suma, y estos son los coeficientes de Fourier que explican, digamos, cuánta importancia tiene cada modo vibracional en la vibración que uno esté analizando. Esto funciona para el sonido, funciona para las cosas visuales, etc. Y resulta que nuestro cerebro no tiene infinito, sino que tiene hasta como 6 modos, y por eso es que vemos contraste, porque toda el patrón más fino de la percepción visual es borrado o es no considerado por el cerebro, porque para no gastar tanta energía hace una aproximación con menos términos, y eso es lo que hace que veamos bordes, y eso es lo que percibamos los patrones que dices tú. O sea, es como muy loco que la idea de que tenemos patrones que percibimos puede estar siendo influenciado por cosas evolutivas y biológicas, ¿no es cierto? Y eso se manifiesta en una cosa social. O sea, me fui un poco, es que ese tema me apasiona mucho, pero espero que no lo olviden, porque los patrones tienen que ver con nuestra forma de percibir también. Entonces, muy, muy buen punto. Entonces tenemos percepción de patrones y autocompletación de información, que es súper importante, que implica autocompletación. Entonces yo creo que con esto ya tenemos el efecto Mandela casi listo. ¿Alguien tiene la narrativa que podría encontrar la relación causal del efecto Mandela con esto? Porque hay un elemento que es, digamos, Mandela. Yo tengo información, una persona cualquiera, tiene información, pero es una información vaga, carente. No es mucha información la que tengo, ¿no es cierto? Lo último que recordé era que estaba sufriendo, que ha pasado un montón de tiempo, que no estoy seguro, he escuchado por ahí, las otras personas se hacen la misma idea, y todos tienen esa idea, media de que ha pasado mucho tiempo, no sabemos en qué está, estuvo encarcelado. Entonces la idea de que murió se puede propagar muy fácilmente, ¿me entienden? Sin que haya necesariamente la intención de querer matarlo, pero esa idea, en un contexto de información carente de información o con elementos de transmisión que ocurren a este nivel, más que al nivel directo de la realidad, es la gente hablando con la gente,
y viendo que hace mucho tiempo está en la cárcel, en esa época no teníamos redes sociales ni nada, era todo en la tele, no se hablaba de él y todo, han pasado 20 años, y se empezó a creer que había muerto. Nadie sabía, porque tampoco se le estaba haciendo un seguimiento como se hace con Assange, ¿no es cierto? Que hay gente que lo está siguiendo permanentemente, en qué está, eso no pasaba con Mandela. Entonces se crea una capa como de una manera autocatalítica. Este creía un poco y le contó al otro, no le dijo nada, entonces el otro asumió lo mismo y se fue como creando una ilusión colectiva a partir de la completación del patrón ante la falta de información dada la evidencia. Entonces algo como casi bayesiano. ¿Conocen lo de la inferencia bayesiana? Es como que bayesianamente se fue haciendo cada vez más plausible que fuera verdad. Entonces, bueno, ahí tenemos el análisis. Y con eso podemos sintetizar, entonces, el efecto Mandela. ¿Cómo lo sintetizamos? No hicimos un análisis tan exhaustivo, pero ¿cómo lo podemos sintetizar entonces? Como una relación causal. ¿Se acuerdan que había dicho que había que establecer relaciones causales entre la forma en la que la información carente se autocompleta y cómo se transmite en un grupo? ¿Me entienden? Y con eso ya tengo una sintetización de los conceptos que obtuve del análisis. Solo lo hicimos ahora, gracias por dar el ejemplo, como un ejercicio. Y este es lo que se espera que ustedes aprendan a hacer de manera natural. Como cuando agarran un fenómeno, inmediatamente tienen que poderlo analizar, tratar de establecer relaciones causales y decir, ya, ¿qué es lo que me falta? Entender esto, me falta algo, entonces, eso es lo que tengo que hacer experimento o lo que tengo que estudiar más. Y eso es lo que hace un científico básicamente, pero filosóficamente hablando, esta es la inspiración. Entonces, para terminar, porque ya que hora es, son las 3:15, me queda una parte nomás de mostrarles, que es lo que hablamos de la filosofía continental y filosofía analítica. Entonces, bueno, espero que no se olviden, hoy hablamos de análisis, síntesis, hablamos de epistemología, hablamos un poco de ontología, el concepto de paradigma, y lo otro que es importante que aprendan es que la filosofía, hay un dibujito que es muy bueno, que uno puede dibujar cómo son las filosofías, básicamente. Lo que les decía de la filosofía más sintética, que es la filosofía continental, tiene un objetivo que se enfoca más en entender el significado de la vida. No sé si correspondería, voy a ponerle sintética, sí, está bien, sintética. Grandes respuestas, podemos decir. Hay filosofías que son sintéticas, que se enfocan en las grandes respuestas, como significado de la vida, existencia, por ejemplo, de la belleza, si que existe la belleza o existe la ética, o moral, o belleza. Son preguntas importantes de la vida. Los filósofos sintéticos tratan de tomar de todo lo que se sabe como construir una respuesta. Y están los filósofos analíticos que se preocupan de, podríamos decir, ¿cómo se diría? No son grandes respuestas, sino que son las ¿cómo se podría decir? Como, en vez de buscar grandes respuestas, buscan piezas. Sí, buscan piezas, buscan... ¿Concreto? Sí, buscan representar el razonamiento, mejor dicho, representar. Entonces no están detrás de la respuesta, de la gran pregunta-respuesta, sino que están detrás del mecanismo de razonamiento. Y acá uno encuentra, por ejemplo, la lógica, la argumentación, los sistemas como, ¿cómo llamarlo esto? Los axiomas, las leyes, buscan sistemas de leyes, pero no de leyes legales, sino que de leyes, sí, gracias, sistemas
de leyes sobre algo. Y esta es la gran diferencia. Como les decía, la filosofía analítica fue más famosa en Inglaterra. Y, por ejemplo, filósofos importantes son Hume, Newton, y hay varios más. Mientras que... ¿Qué dijo? Mientras que la filosofía más sintética, que se le llama filosofía continental, uno lo ve más en Francia, muchas partes de Alemania, por ejemplo, otros. Y aquí también tenemos Estados Unidos. Pero era como más anglosajón, filosofía anglosajona, filosofía analítica, y lo otro era filosofía continental. Y por ejemplo, vamos a ver ahora dentro de poco algo que se llama la fenomenología. Fenomenología en ciencia tiene muchas interpretaciones esa palabra, pero en la filosofía, la fenomenología es la investigación de la experiencia del ser. O sea, ¿qué es ser? Visto desde el punto de vista de uno mismo. Entonces no es algo científico realmente, porque uno tiene que hacer pura introspección. Es como la filosofía de la introspección. Cómo yo siento mi presencia en el mundo, cómo yo puedo entender mi propia percepción, qué significa ser algo, ser profesor, qué es ser profesor. Entonces hay como todo un método fenomenológico, se llama. Sí, no importa, no importa. Esto es como el debate sobre los ideales contra las verdades, como esa es la contraparte del uno al otro. Sí, bastante, bueno, desde el punto de vista de los analíticos es eso. Eso es, porque los analíticos dicen, ¿cómo dijiste? Desde los ideales y las verdades. Claro, entonces los analíticos tienden a creer eso, sí. O sea, tú estás teniendo un punto de vista analítico porque estás diciendo, los sintéticos buscan ideales, ¿no es cierto? Claro. Pero los ideales en el fondo, como que si no tienen una base de verdad, son como más políticos. Estás siguiendo esa línea de pensamiento, ¿no? Claro. ¿Sí? Sí. Entonces estás inspirado en lo analítico para pensar. Los sintéticos, al revés, tienen la sensación de que esto te hace perderte de lo fundamental. ¿Me entiendes? Como que es como ese debate muy parecido al debate de emoción versus razón. Entonces, cuando yo soy más emocional, no necesito la razón, porque lo tengo claro. Por ejemplo, la existencia de Dios, no hay argumento analítico que me vaya a convencer 100%, pero aún así yo puedo sentir a Dios, entre comillas, ¿no es cierto? Entonces, un analítico diría, sí, claro, siéntelo nomás. Está totalmente confundido. Y un sintético o un creyente diría, bueno, tú estás perdido en esos loops de razonamiento que no te van a llevar a ninguna parte. Vamos a llegar a esto entre los racionalistas y los empiristas en la próxima clase, yo creo. Pero buen punto, sí. Entonces, estaba hablando de... ¿Qué estaba hablando recién? Antes de tu pregunta, ¿alguien se acuerda? Estaba comentando sobre las diferencias, básicamente, porque puedo retomar el tren de pensamiento realmente era hablar de análisis, síntesis, que lo sintético, las grandes respuestas, venía más de esta zona, que es continental, lo analítico venía más de la zona de Inglaterra, y quiero terminar haciendo este diagrama porque, básicamente, si yo tengo... Estaba hablando de la fenomenología. De la fenomenología de Husserl, claro, que era la experiencia del... pero eso también lo vamos a ver en otra clase, que es la experiencia de ser profesor, estaba diciendo. ¿Cuál es la experiencia de ser profesor? ¿Qué significa desde un punto de vista personal, interior? Es bastante profundo, creo que solo quería mencionarlo como una de las cosas muy poco analítico, digamos. Es muy poco analítico querer concebirse a uno mismo como objeto de su propia experiencia, porque no permite que se generalice nada. Es solamente yo me voy a analizar a mí mismo, cada vez que me miro soy diferente, por lo tanto es una experiencia permanente que me termina llevando a una gran respuesta,
pero no tiene ninguna lógica, no tiene ningún análisis detrás, en el sentido de partir, de descomponer algo en partes, porque es un flujo permanente. ¿Me entienden? Si estoy pensando en algo como voy a vivir la experiencia de ser para entenderme a mí mismo, es como meditar. ¿Alguien practica meditación aquí alguna vez? ¿No? ¿Tú? No. Ah, solo su codo, claro. No. Bueno, la meditación es eso, po. Uno se supone que tiene que ausentarse de cualquier pensamiento, por lo tanto totalmente anti-analítico. Pero se supone, y mucha gente que lo practica, no en mi caso, tiende a salir de los estados de meditación con mucha capacidad de sentirse mejor. Entonces es un método anti-analítico, ¿me entienden? Bueno, pero eso es filosofía, digamos, oriental, que no se ve en el curso. Nosotros no hablamos de filosofía. Cuando decimos historia de la filosofía, hablamos de la historia occidental de la filosofía. Y hay toda una filosofía oriental de los chinos, el Tao, el budismo, el hinduismo, un montón de corrientes del Islam, también de los árabes, la alquimia, bueno, muchas cosas que no se ven en este curso, pero para que ustedes tengan una idea las menciono o no. Y ahora sí, paso a hacer el dibujito, que es la filosofía analítica toma un fenómeno y lo ve en sus partecitas. Entonces la idea es hacia adentro. Esto sería la filosofía analítica. ¿Profe? Sí. Entonces el paradigma, puede decirse que el paradigma que engloba la filosofía analítica sería el reduccionismo. Totalmente. Sí. El reduccionismo es una forma, es una de las herramientas más eficaces de lo analítico, tratar de reducir. Y bueno, de hecho no di más ejemplos de por qué falla eso, el reduccionismo. Eso es algo, por ejemplo, súper nuevo. El reduccionismo funcionó para la física, para la química, para la ingeniería, para hacer aviones. Pues todo eso el reduccionismo ha funcionado, pero en la biología el reduccionismo no funciona mucho porque hay fenómenos de sinergia. Hay mucha sinergia en lo orgánico, en lo biológico, y eso todavía no tiene fundamentos tan claros desde un paradigma reduccionista. Entonces, bueno, pero ya no me voy a alargar con eso. Entonces la filosofía analítica tiende a construir modelos hacia adentro de un fenómeno. ¿Me entienden? Yo trato de hacer esto, mientras que la filosofía sintética lo que hace, o la filosofía continental, es encontrar grandes objetos, grandes elementos y establecer algunas relaciones entre ellos. Acá tengo la belleza, acá tengo la moral, acá tengo el sentido de la vida. Por ejemplo, estos serían elementos que descomponen un problema, no sé, digo una guerra. Por ejemplo, si tomo una guerra, descompongo todos los elementos y las relaciones que están entre la guerra, que hacen que hayan guerra, como les decía, por ejemplo, en el modelo que estamos haciendo en el proyecto. Entonces uno hace como todo un modelo analítico de un concepto. En la filosofía más sintética, más continental, lo que se busca es ilustrar, caracterizar grandes ámbitos del conocimiento. La moral, la belleza, el sentido de la vida, y por eso los libros que uno toma de filosofía continental tienden a tratar temáticas así, sobre la moral, sobre el razonamiento, sobre distintas cosas, como de ética. Y se hace una descripción de eso, pero no hay una intención de proponer un modelo que establezca relaciones causales en un sentido completo, sino que se van mostrando solo cosas. Se muestra que esto tiene, de hecho no hay flechitas, digamos, por así decirlo, no, eso no existe. No hay modelos causa-efecto, salvo ciertas menciones, esto puede llevar a esto, pero no hay una organización del argumento a un nivel analítico. ¿Y qué pasa con la filosofía de hoy? ¿Qué es lo que busca la filosofía de hoy en la era de los datos y en la era de todo esto que estamos viviendo ahora? Es
que vamos a construir, eso está mostrado en las PPT, es lo mismo que teníamos acá, pero con modelos analíticos adentro. Esto se llama, que lo tengo aquí, dejen recordar la palabra, con eso termino. Si alguien se entiende la idea del dibujito, ¿no? Que tenemos como los grandes problemas de la vida, pero queremos mirarlo en su interior también. Entonces, esto se llamaba... Se me fue la palabra. Exhaustivo, eso. Entonces, tenemos lo analítico, tenemos lo sintético y tenemos lo sistémico exhaustivo. Esto se llama sistémico exhaustivo. Exhaustivo o exhaustivo. Exhaustivo. ¿Por qué sistémico? Porque vamos a considerar todas las grandes preguntas. ¿Y por qué es exhaustivo? Porque en cada una de ellas vamos a hacer un modelo analítico adentro. Y todos esos modelos analíticos se van a conectar. Y eso es la teoría sistémica que se supone que se estaría teniendo que poder desarrollar en este siglo, ojalá este siglo, quizá el próximo. Pero este programa comenzó hace 100 años con algo que se llama la cibernética. No sé si lo han escuchado. Norbert Wiener, ¿no les suena? Que Maturana era un cibernético también, biólogo, pero era cibernético. ¿No conocen el proyecto CyberSyn? El proyecto CyberSyn de Allende, de Salvador Allende, ¿no? ¿Cómo? Chuta, voy a tener que darme los últimos 2 minutos para contarles lo que es la cibernética y hablar de un poquito de lo que pasó en la época de Allende con eso. Pero no sé si alcance porque ya está terminando la hora. ¿Lo dejamos para otra clase mejor? No. Sí, pues lo cuento ahora. Les doy el teaser de 2 minutos. Ya. Lo que pasa es que hay una cosa que se llama la teoría de control. La teoría de control, que es cómo los sistemas tienen feedback. ¿Saben lo que es feedback? Retroalimentación. Y cómo eso permite el control, como un termostato. Un termostato tiene un regulador que si está arriba de cierta temperatura, digamos, abre la ventana, si está debajo, cierra la ventana. Y así el termostato con un calorcito y todo mantiene. Ya, entonces, eso se entendió que era el principio de autorregulación de los sistemas. El fenómeno a ser controlado ahora era la sociedad, en particular el Estado. El Estado podía ser una máquina que tenía mecanismos de control. Acuérdense que en esa época no había computadores. Entonces, Allende se contactó con uno de estos cibernéticos, porque eran todos, bueno, eran intelectuales, eran amigos, y hubo un tipo que se llama Stafford Beer. Lo pueden mirar, de hecho en la revista me parece que tenemos un artículo sobre eso, porque uno de los expertos en esto es un colega. Así que voy a mandar esa información. Se contactó con Stafford Beer, buen apellido, Stafford Beer, y él, que era uno de los principales cibernéticos en esa época, se vino a Chile a vivir y para informar la producción de cobre, el silloncito con los botones, y ahí van a estar como los políticos controlando la producción del país, los hospitales, era la época del Big Data, pero en los años, o sea, una cosa totalmente anticipada. Sí. Bueno, ya nos vemos la otra semana. Oye, vean los videos.